Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio nuevo de reflexiones. Le voy a dar la bienvenida y el pase a Ana María Mancera para que nos dé las palabras de bienvenida. Ana María. Hola, buenas tardes. Los saludo el video para compartir internet. Buenas tardes a todos los asistentes conectados con nosotros hoy. Para compartir internet, a todos los asistentes conectados con nosotros hoy para reflexionar y para afrontar el futuro. Un futuro que forzosamente esta pandemia pues ya llegó. Por eso queremos contarles que en Fundación Telefónica Movistar estamos preparados para el reto de una nueva transformación global. Y por eso apostamos por seguir utilizando la tecnología como hilo conductor en un nuevo mundo incierto, pero lleno ciertamente de posibilidades. Y para eso es este nuevo espacio, que bautizamos como reflexiones, analizando el presente, repensando el mañana. Es un foro de pensamiento capaz de analizar lo que está por venir y ofrecer también una panorámica de cómo va a ser el mundo post-COVID-19. Básicamente lo que queremos es generar un debate crítico que promueva el análisis de diferentes temas y desde múltiples perspectivas. Queremos poner en valor el conocimiento de los expertos y sobre todo de nuestros aliados invitados en diversos temas, como la tecnología, la economía, la cultura y, por supuesto, la educación. Y en estos tiempos de pandemia, más aún. Por eso el día de hoy queremos reflexionar sobre la educación multimodal para el futuro. En esta ocasión de la mano de Dinora Padilla, Fe y Alegría. Fe y Alegría, un aliado de siempre de Fundación Telefónica, a quien les estamos muy agradecidos. Y Dinora nos va a contar hoy cómo, frente a la situación de confinamiento, debido a la pandemia y a la crisis por el COVID, y por supuesto siendo fieles a su misión de fe y alegría durante 65 años, pues quieren contarnos lo que están haciendo con su programa Escuelas y cómo diseñaron en este programa, una propuesta estratégica multimodal, para la atención a distancia de los estudiantes en todos los niveles y etapas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y favorecer el desarrollo de estos estudiantes. Por supuesto, mantener a los niños y niñas y adolescentes conectados con el hábito de estudiar y contribuir también a la autonomía y autorregulación de su propio aprendizaje, brindando pues herramientas de autocuidado para que los niños protejan su bienestar físico y psicoemocional y, por supuesto, sobre todo, con la protección de sus derechos. Dinora es especialista en el área de educación preescolar. Dinora, cuando tú quieras puedes empezar. Ok, gracias Ana María, gracias Gina. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Primero quiero empezar obviamente por agradecer a la Fundación Telefónica y a las salas digitales Movistar por invitarnos a este espacio de reflexiones en el cual podamos compartir como programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, como contaba Ana María, nuestra experiencia en estos 4 o 5 meses para mantener el continuo educativo con nuestros estudiantes. Y quiero iniciar como que dando luces, leyendo esta frase que es parte del decálogo de Fe y Alegría. Creamos sinergias para defender la educación como un derecho universal y como bien público, con un horizonte de transformación social que posibilite la vida digna. Porque para eso estamos, a eso apostamos, a ayudar a nuestras familias, a nuestros estudiantes a construir una vida digna. Entonces, quiero primero que nada comenzar colocando así como en contexto o dando a conocer un poco lo que es Fe Alegría, que es un movimiento de educación popular y de transformación social, que como bien mencionaba Ana María, nace en Venezuela y tiene 65 años de servicio y tiene presencia en 22 países,
en Latinoamérica, España, Estados Unidos y África. Específicamente en Venezuela ofrecemos 4 programas. Uno es el programa Escuela, el IRFA o Instituto Radiofónico, el Instituto Universitario y los CECAL, que son los Centros de Capacitación Laboral. El programa Escuela, el departamento en el cual yo trabajo, atiende el subsistema de educación básica y tiene además colegios en modalidad de educación especial y escuelas indígenas. Cuando hablo del subsistema de educación básica, nos referimos a que atendemos la educación desde preescolar o inicial hasta educación media técnica. En Venezuela contamos con 176 centros educativos que están ubicados en 19 estados y se pueden encontrar en las zonas más remotas y más vulnerables. Contamos también con 9 oficinas regionales que son nuestro puente, nuestros acompañantes más cercanos a estos colegios y una oficina nacional que está ubicada en Caracas. Para el momento en que empezamos o antes de empezar el confinamiento o la pandemia, o el confinamiento por la pandemia, perdón, contábamos con 104.634 estudiantes y más de 5.300 docentes y directivos en nuestras escuelas. Y nosotros como programa escuela es importante mencionar que tenemos el objetivo, la finalidad o el trabajo, la misión de coordinar, promover el proyecto educativo modelo, que se llama Escuela Necesaria de Calidad y su sistema de mejora, el cual en coherencia con las políticas educativas del Ministerio de Educación garantiza la permanencia escolar en los centros educativos con características de ser amigables y seguros. Antes de específicamente llegar al momento de la pandemia, de la cuarentena, que es el motivo por el cual o la experiencia en la cual vamos a compartir la tarde de hoy, es importante mencionar que Fe Alegría ya venía durante más o menos un año o un poquito más creando o abonando ese terreno, creando condiciones desde las oficinas nacionales, zonales y los centros educativos, dando respuesta a la emergencia humanitaria compleja, la cual, como todos sabemos, impactó a todos y cada uno de los que hacemos vida en este hermoso país. Esto de alguna manera ya se estaba mirando que estaba afectando, obstaculizando la educación de calidad en nuestros centros educativos. Teníamos ausencia de estudiantes por muchísimos motivos, teníamos ausencia de personal docente ya para el mes de octubre o iniciando el año escolar 2019, contábamos con un 25% menos de personal docente que había renunciado por motivos variadísimos, entre ellos el que estaban buscando mejores ingresos o actividades que le produjeran mejores ingresos. Y dentro de los motivos que bajaban la asistencia de nuestros estudiantes en las escuelas era porque pues no tenían uniforme, no contaban con materiales escolares para asistir a las escuelas, tenían difícil acceso al medio de transporte, no podían conseguir dinero en efectivo para pagar el transporte o simplemente no tenían alimentación para poder asistir. Atendiendo o dando respuesta a esa situación que ya nos estaba afectando la gestión en nuestras escuelas, Fe Alegría comienza a dar lo que nosotros llamamos respuesta rápida ante la emergencia humanitaria completa. Lo hicimos a través de la implementación de distintos programas y estrategias pedagógicas y de gestión para dar respuesta a todas estas necesidades o algunos de esos problemas que les acabo de mencionar. Todo esto, obviamente, de la mano o en alianza con diversas organizaciones que apostaban y trabajaban con nosotros y entre ellos también nos daban, que es bien importante para Fe y Alegría, como saben ustedes, nosotros somos un movimiento subsidiado por el Ministerio de Educación,
y nos mantenemos por los aportes, las donaciones que hacen las organizaciones aliadas. Dentro de estas estrategias o programas puedo mencionar, por ejemplo, el programa alimentario que está teniendo un número importante de escuelas con comedores o diferentes atenciones nutricionales. Había ayuda económica al personal docente, ayuda en el tema de transporte, dotación de materiales escolares para los estudiantes, etc. También dentro del área o del ámbito organizativo tuvimos que establecer, de acuerdo a los contextos de las escuelas y en respuesta a esta ausencia del personal docente, distintos tipos de organización en las escuelas, como por ejemplo reagrupar grados y secciones, redistribuir el horario de los profesores y de los docentes para que pudiesen a su vez atender una o dos sesiones o hasta 3 sesiones en compañía de 1 o 2 docentes. Y desarrollar el plan de estudio que corresponde a cada una de las etapas del subsistema que atiende. Dentro del ámbito o la dimensión del currículo, trabajamos priorizando los ejes de trabajo, dependiendo de cada una de las etapas y los niveles, definiendo temas generadores, elaborando programaciones o guías de actividades que nos ayudaran a promover el pensamiento crítico y las habilidades para la vida, desarrollar competencias para la vida, como lo vengo diciendo desde el principio. Elaboramos documentos y socializamos documentos con los equipos zonales, los equipos directivos y con ellos a su vez con los docentes y las orientaciones para poder llevar adelante estas estrategias o estos temas generadores y estas programaciones para que pudiésemos ser de manera efectiva llevar adelante en lo que era el currículo priorizado. A su vez, estuvimos trabajando muy cercano a las escuelas y las oficinas zonales, inclusive nosotros, desde la nacional con las escuelas directamente, en lo que llamamos acompañamiento, seguimiento y monitoreo. Ya veníamos nosotros, tenemos ya costumbre dentro de nuestro modelo educativo, trabajar lo que es el acompañamiento y seguimiento, pero aquí se incorporó muy enfocado el tema del monitoreo. Y con el monitoreo podemos mencionar rápidamente que se hacía un seguimiento estricto a la asistencia de nuestros estudiantes, pues uno de nuestros mandatos es que la permanencia de los estudiantes en las clases, no importando la situación en que ellos tuvieran y en la medida de que las escuelas tuviéramos condiciones, los ayudaban. Por ejemplo, tuvimos dentro de estas estrategias organizativas que abordar o emanar lineamientos en que los estudiantes que no tuviesen uniforme, que no tuviesen zapatos escolares, que podían asistir a sus clases sin uniforme. Los que no tuvieran materiales escolares porque no habían podido comprar sus listas de útiles, pues que asistieran con un cuaderno viejo o se les proveía desde las oficinas o desde la nacional de materiales para que no perdieran su actividad escolar. Esto así como que antes del tema de la cuarentena, entonces nos fue preparando a todos, a las escuelas, a las familias, los estudiantes, al personal, a los equipos directivos y zonales, de cómo teníamos que irnos organizando para ir dando respuesta a las situaciones que estaba viviendo cada una de las escuelas de acuerdo a su contexto. Para dar respuesta entonces a el periodo de confinamiento o a la pandemia, continuamos, como les digo, ya teníamos las guías de trabajo, continuamos trabajando estas guías, ya ahora elaboradas para ser trabajadas desde la casa,
con el apoyo y el acompañamiento de los familiares, de los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos mayores que estuviéramos en casa, y por lo tanto entonces teníamos que mirar que esas condiciones se pudieran dar dentro de las actividades que estábamos proponiendo hacer en estas guías de trabajo. A su vez, con las guías de trabajo enviamos materiales, anexos complementarios para que los estudiantes pudieran investigar o terminar de completar los conocimientos esenciales que estábamos trabajando o desarrollando a través de las guías de trabajo. Iniciamos también o creamos un programa radial que se llama La Escuela en la Radio, la cual tiene el propósito de llegar a aquellos estudiantes que no tenían o no tienen, no cuentan con esos recursos tecnológicos como la computadora, el teléfono inteligente, el WhatsApp, y por supuesto obviamente no tienen conectividad. Entonces teníamos de alguna manera que llegar a ellos y aparte de estas estrategias o estos recursos tecnológicos por los cuales enviamos las guías de trabajo, simultáneo o de manera paralela se creó el programa radial. Esto estuvo dirigido para estudiantes de preescolar y de primaria. Se transmitía todos los días de la semana, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Se volvía a repetir el programa de la mañana, se repetía en la tarde, así como que para garantizar que llegara a mayor número de estudiantes. Y logramos llegar ciertamente al 45% de la población que no tiene estos recursos tecnológicos por los cuales transmitía o enviamos las guías de trabajo. Simultáneo a todo este trabajo pedagógico de enviar las guías, de hacer el programa radial, elaboramos una cantidad de información o de orientaciones a través de infografías que nos ayudaban a cultivar los hábitos saludables, a que los estudiantes y las familias se fueran organizando dentro de su horario para mantener el continuo educativo y poder desarrollar ese hábito de estudio. Pasamos también infografías que ayudaban, orientaban en el hogar a mantener el bienestar físico y psicoemocional. Saben que como Fe Alegría trabajamos los valores, es nuestro pilar fundamental. Entonces desde allí invitábamos con algunas actividades de espiritualidad y de ciudadanía para desarrollar la resiliencia, no solamente en nuestros estudiantes, sino queríamos también llegar a nuestras familias, ¿ok? Y obviamente trabajamos también en lo que es el proceso de evaluación a medida que enviamos las guías de actividades a realizar en casa. Se hizo un proceso de acompañamiento, los docentes acompañando a su grupo de estudiantes a través de distintas estrategias. Por eso es que lo llamamos atención multimodal. No fue únicamente a través de los recursos tecnológicos, como les mencioné, el correo electrónico, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, los mensajes de texto. También tuvimos la otra atención, como les indicaba el programa radial, y tuvimos además, en algunos casos, en algunas zonas, por supuesto las más remotas, la atención más individualizada, personalizada, donde se entregaba la guía impresa a los estudiantes, a un número más pequeño de estudiantes, donde esa guía impresa se publicaba en la puerta de la escuela, en las carteleras, en las esquinas donde estaban los abastos, las bodegas. Se prestaban nuestras madres procesadoras o nuestras madres voluntarias en su casa a repartir esta guía a los estudiantes que vivían cerca. Habían docentes que la guía, como se las pasábamos a través del correo electrónico o bien a través de WhatsApp, ellos se daban la tarea de esa guía copiarla
en papelógrafos, en papel bond, y publicarlas en distintos sitios de la escuela y de la comunidad. Por eso lo llamamos multimodal. Fue una atención que no fue únicamente en línea, porque obviamente sabemos que todo nuestra población de estudiantes no cuenta con recursos tecnológicos para poder recibir por estas diferentes vías las guías de trabajo y las orientaciones, el feedback que les hizo nuestro personal docente. Entonces, dentro del proceso de evaluación, los docentes orientaban al desarrollo de las actividades, y posterior, dependiendo de un tiempo ya estipulado por los docentes, los estudiantes devolvían las actividades ya elaboradas, lo que llamamos el portafolio, y el docente se daba después a la tarea en un tiempo específico de revisar esas actividades ya realizadas y darle un feedback o algunas orientaciones a los estudiantes y a las familias. Esto que les he contado brevemente, rápidamente, lo van a poder ver mejor de la voz de los actores. Estos actores que son directores, docentes, representantes y promotores de informática, que hicieron todo ese equipo de trabajo, ese talento humano que cuenta Fe y Alegría en todas nuestras escuelas y oficinas zonales, que son quienes tienen el contacto diario con estas comunidades, con estos estudiantes. Y entonces van a poder mirar de la voz de ellos cuál fue su experiencia en este periodo de confinamiento, y les van a poder dar detalles de lo que yo hasta ahora les he mencionado. Queda con ustedes, Angie. Buen día, mi nombre es Scarlett Castellano, soy la directora del Colegio Alianza, ubicado en la parroquia La Vega. Nosotros iniciamos un año escolar bastante atípico. Cuando iniciamos el año escolar solo lo iniciamos con 4 docentes, por lo que nos tocó a los miembros del equipo directivo asumir horas de clase. Entonces quiere decir que soy la directora y soy profesora de orientación de 4º y 5º año. Sumado a eso, también acompañar este año escolar al grupo juvenil Huellas en la etapa de azul escuro. Eso me permitió tener una cercanía mayor con los padres y representantes y con los estudiantes. Cuando el 14 de marzo nos sorprende el decreto de la cuarentena social colectiva y voluntaria, nosotros teníamos una semana trabajando por orientaciones de la Dirección Nacional de Escuelas el tema del coronavirus, pero lo habíamos empezado a trabajar con algunos años y secciones. El día sábado nos reunimos vía online con el equipo directivo ampliado para poderle presentar a los docentes cuál era la propuesta del centro educativo para cerrar el segundo momento del año escolar, que solo nos quedaba 2 semanas. Allí unificamos criterios y tomamos como consideración que el tema central para trabajar en ese momento era el tema de coronavirus. Se trabajó con una estrategia de mapa mental mixto, donde cada uno de los docentes de las distintas áreas de formación dieron los contenidos a trabajar. Por ejemplo, en el área de sociales, los países que estaban más afectados, las medidas preventivas, cuáles eran los síntomas y cómo era la manera de contagio. Los muchachos empezaron a trabajar desde sus casas. Nosotros empezamos a publicar primero por el perfil del Facebook del colegio, y posterior a eso fuimos abriendo los grupos pedagógicos por año y sección, donde ellos iban publicando todas las producciones. Al pasar los días nos dábamos cuenta que los muchachos estaban haciendo grandes producciones, los papás se habían involucrado de manera directa con esos trabajos, y valoramos el que no se quedara esa producción dentro de la casa, esperando que nosotros pudiéramos revisarlo. Conversamos con los papás y, tomando las medidas de prevención, los estudiantes se acercaron a los centros de salud más cercanos o a las comunidades con alianzas con los consejos comunales, y empezaron a dictar charlas a su comunidad, un poquito para que ellos pudieran conocer lo que estábamos viviendo y cuáles eran las medidas de prevención que se debía tomar. Así cerramos el segundo laxo. Al inicio del tercer laxo iniciamos con una encuesta a los papás, donde la valoración fue bien significativa, reconociendo el trabajo que se había hecho desde el colegio, pero sugerían que se aperturaran los correos,
Iniciamos solo con un correo pedagógico, el cual pues colapsó a la semana, lo que nos obligó a abrir también tantos correos pedagógicos como años y secciones teníamos. Allí empezamos a recibir todas las actividades de los estudiantes. Paralelamente, junto con la coordinación de cultura y apoyo técnico, los estudiantes diariamente entraban a los grupos de Facebook y marcaban su asistencia, y ella hacía el acompañamiento y llevaba su control de los estudiantes que estaban ya enterados de las actividades. Entonces se llevaba de tres maneras. Uno, los estudiantes que ya conocían las actividades pero no la habían entregado, los estudiantes que sabían de las actividades y habían empezado a entregar, y los estudiantes que no conocían las actividades. Eso fue paulatinamente un acompañamiento hasta lograr el 100% de que nuestros estudiantes todos conocieran lo que estábamos haciendo en el colegio. Hay algo bien importante en destacar, es que no todos los docentes o los miembros del equipo directivo contaban con teléfonos inteligentes ni computadoras. Eso fue un nudo crítico al momento de la evaluación. Entonces decidimos empezar a recibir las actividades presencial, los portafolios. Así se fueron recibiendo. Ahí nos dimos cuenta que había una gran cantidad de estudiantes que estaban dentro de nuestro registro como estudiantes que no habían entregado, y era porque no tenían acceso a la conectividad. Sabían de las informaciones porque el equipo administrativo se había unido a este trabajo del equipo directivo ampliado y a los docentes de orientación, con el acompañamiento de los docentes. Se llamaban a todos los papás a través del sistema CIFA, que tenemos allí registrados todos los números. Al terminar el año escolar, nosotros cerramos con un 100% de estudiantes atendidos, con una propuesta educativa ahorita de una creación de un blog, con una interrogante de formación para el equipo directivo ampliado y el personal docente para el trabajo online. Nos queda mucho camino por recorrer. Fue un trabajo de bastante valoración de parte de los padres y representantes, del personal docente y del equipo directivo y del equipo administrativo, que se incorporó al trabajo en conjunto. Mi nombre es Marta Piñango, trabajo como directora en la unidad educativa Fe Alegría Luis María Olazo, ubicada en la parte alta de la parroquia La Vela. Nosotros como institución, a partir de la pandemia del COVID-19, nos generó cambios significativos en la dinámica educativa, porque a partir de ese momento cambió todo en nuestro centro. Pudimos tener varias estrategias. Dentro de las estrategias que tuvimos es generar un proceso de comunicación asertiva con los diferentes actores del colegio. Es decir, pudimos planificarnos con el equipo directivo. En primer lugar, teníamos ya organizado un WhatsApp y nos comunicamos de esa manera asertivamente. Establecimos un día por semana realizar reuniones. ¿Para qué? Para planificar las diferentes acciones, para darle los lineamientos a cada uno de los docentes, tanto del nivel preescolar como del nivel de educación primaria. A su vez, nosotros recibíamos lineamientos del nivel de la zona Caracas-La Guaira. El equipo, los directores de la zona Caracas-La Guaira tienen un grupo de WhatsApp donde recibimos los lineamientos, y a su vez nosotros bajamos dichos lineamientos, esas orientaciones a los diferentes actores escolares, para que de alguna manera pudiéramos planificar las diferentes actividades del año escolar 2019-2020 a partir del 16 de marzo. Lo más significativo fue el reto que tuvo la Dirección Nacional de Escuela. La Dirección Nacional de Escuela diseñó varias guías de actividades en los diferentes niveles de la educación básica. En este caso, nuestra escuela, educación preescolar y educación primaria. Nuestros maestros nosotros también teníamos un grupo de WhatsApp con nuestros maestros.
Seguidamente nuestros maestros también organizaron su grupo de WhatsApp con sus respectivos representantes para que estos a su vez orientaran a sus niños. Las guías de actividades se colgaban por las redes sociales del centro, por Instagram, por Facebook, y estos a su vez podían tomar las orientaciones de esa guía para que los niños pudieran realizar las actividades pedagógicas. De igual forma, como muchos no tenían internet, nosotros también imprimimos las guías de actividades y logramos colocarlas en las entradas del colegio, tanto de la sede como del anexo, y también hacia la comunidad, hacia las torres. Y los papás que no tenían acceso al internet podían copiar las actividades de sus niños. Eso fue bastante asertivo y de alguna manera pudieron llegar las guías de actividades a los diferentes actores, a los diferentes niños y niñas. De otras estrategias que utilizamos nosotros es la entrega de los portafolios. Los portafolios se entregaban cada 15 días y los docentes podían revisar y luego retornar el feedback de cómo habían sido las actividades que desarrollaban los niños. Y se atendieron todos los ejes transversales. Pero una de las cosas más significativas fue las cápsulas psicoemocionales que desarrollaron las guías de actividades de las cápsulas psicoemocionales, porque esto permitió a que los niños pudieran divertirse, tomando en cuenta que a estos niños la dinámica le cambió en el encierro que tenían en sus hogares. Hacían actividades físicas y actividades espirituales con sus representantes. Esto fue significativo. Para nosotros fue un gran reto poder contar con el apoyo de los diferentes actores escolares para lograr culminar las actividades pedagógicas del año escolar 2019-2020. Ahora nos queda un gran reto nuevamente de comenzar el próximo año escolar 2020-2021 con la misma dinámica, con tecnología de vanguardia, gracias a las organizaciones no gubernamentales, en este caso Fundación Telefónica, que nos ha apoyado durante estos años. Pudimos tener acceso para que los docentes también pudieran realizar actividades en el centro educativo a través de la oportunidad que tenemos de tener acceso al internet. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindaron durante todo este tiempo. Dios los bendiga y yo sé que vamos a salir de esta situación y vamos a salir airosos con la bendición de Dios y la Virgen. Gracias. Aló. ¿Aló? ¿Me escuchas? Dinora, pues sí, puedes volver a cargar la presentación. Perfecto, gracias. Entonces, como pudieron ver o escuchar de la voz de dos directoras de nuestras escuelas, dos de nuestras directoras les mencionaron las estrategias que ellas desde su equipo directivo pudieron poner en práctica para salir adelante y atender a su población estudiantil, y no solamente a los estudiantes, sino también de alguna manera desde los productos que los estudiantes elaboraban a través de estas guías de actividades, pudieron a su vez incidir en la comunidad o ayudar a trabajar en la comunidad. Específicamente tienen en pantalla, creo que lo están pudiendo observar, unas evidencias de los estudiantes más grandes del Colegio Alianza, donde hicieron exposiciones a las comunidades para explicar sobre lo que era el virus, el COVID-19 y las medidas de protección. Vieron también o escucharon también que tuvieron la oportunidad o la necesidad de, por ejemplo, los directores ponerse a dar clase, a atender grupos de estudiantes ante la ausencia de del personal. Las distintas herramientas o estrategias que utilizaron para
comunicarse, contactar y mantener la comunicación con las familias y poder seguir trabajando con las guías y avanzando en el año escolar. Ahora me gustaría que viéramos la experiencia de dos profesores y cuál es su mirada ante esta situación que vivieron en este periodo de confinamiento. Buen día, mi nombre es Ana María Acevedo, soy docente de sexto grado sección C del Colegio Luis María Olazo, anexo La Estrella. Vengo a presentarles mi experiencia docente durante este periodo de contingencia en cuanto a la culminación del año escolar a través de los medios tecnológicos. Primeramente contamos con el apoyo del equipo directivo, con el monitoreo diario, tanto del docente como de los estudiantes, de esa manera solventar algunas necesidades que se hubiesen podido presentar. También tuvimos el apoyo de la Fundación Telefónica a través de las estrategias novedosas e innovadoras, las cuales fueron compartidas con cada uno de los representantes y quienes accedieron a la página pudieron disfrutar de las mismas y manifestaron el agrado, sobre todo en el oráculo matemático. También tuve la oportunidad de elaborar un taller de formación, era aprendizaje a través de enseñanza a través de videos, el cual todavía no he podido culminar debido a que no cuento con un equipo tecnológico que me permita acceder a los links. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de acceder a través de una computadora, puedo observar los videos e ir haciendo las actividades. Agradezco el apoyo, esperemos que para el próximo año escolar sea menos atropellado y que cada uno de los docentes contemos con el equipo tecnológico necesario para llegar de forma satisfactoria a cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. Muchas gracias por la oportunidad. Hola, mi nombre es Yakira Velasco, yo soy docente del Colegio Fe y Alegría Alianza, que está ubicado en La Vega. Y desde mi perspectiva con respecto a lo que es la educación online, puedo decir que esta es una nueva realidad a la cual todos nos hemos adaptado, ¿verdad? Dentro de esta realidad hay aspectos, ¿verdad?, que han sido problemáticos, como por ejemplo el hecho de que profesores y alumnos no disponemos de dispositivos inteligentes, no disponemos de computadoras y estamos sujetos a fallas de telecomunicaciones. Esto, por supuesto, ha traído como consecuencia cambios en la rutina diaria, tanto del profesor como del alumno. Dentro de los aspectos positivos que podemos mencionar con respecto a esta educación en línea, está la humanización y la valorización del profesor por parte del alumno y por parte de la familia. Y también, como aspecto importante, podemos mencionar que el valor de la tolerancia ha reforzado más esta situación. Y en conclusión, quiero decir que todos los profesores hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para poder sobrellevar esta nueva realidad. Muchas gracias por su atención. Muy bien, como ven entonces, de parte del personal docente, dos muestras allí tienen que nos indican cómo fue esa experiencia, que ellos vivieron esa experiencia y cuáles fueron los obstáculos. Mencionaron todos, entre los docentes y los directores, que uno de los retos, los desafíos fue el uso de las tecnologías de información y comunicación, que de alguna manera, muy someramente, tenían algún conocimiento o estaban en algunos grupos, etcétera. Pero utilizarlo a diario, en el cotidiano y sobre todo con una intencionalidad pedagógica les representó un reto. Ciertamente es algo que consideramos dentro de este proceso en estos 4 o 5 meses de continuo educativo y también fuimos acompañando al personal docente y directivo e inclusive a las familias, elaborándoles material, orientaciones que les pudieran acompañar o hacer más fácil, más fluido ese trabajo de incorporar el manejo de estas herramientas tecnológicas para poder hacer el acompañamiento de los estudiantes a través de la realización de las guías. Ahora me gustaría que viéramos entonces la experiencia de un representante y una profesora que es promotora de informática.
es ese enlace en la escuela que anima, que promueve el uso de incorporar estas tecnologías, de desarrollar competencias, habilidades digitales en el personal docente y en los estudiantes. Miremos, por favor, su experiencia. Buenas, mi nombre es Marilu Calpavire, soy representante de la Unidad Educativa Alianza Fe y Alegría, ubicada aquí en La Vega, con este problema grave que tenemos con la pandemia, que nos ha mantenido todos en casa. Estoy agradecida con el cuerpo administrativo docente, que ellos han tenido la disposición de ayudar a cada uno de los estudiantes, a pesar de problemas que han tenido en internet, han podido ayudar en cada actividad para que los estudiantes culminen un año escolar con éxito y puedan tener un aprendizaje significativo en sus vidas. Muchas gracias a cada uno por su colaboración. Hola, mi nombre es Angie Serrano y soy la subdirectora y a su vez promotora de informática del Colegio Luis Mario Lazo de Fe y Alegría. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre la experiencia que hemos tenido como institución en este momento de contingencia por lo que estamos pasando. Cómo hemos adaptado nuestras metodologías a este proceso de educación a distancia. Nosotros teníamos grupos de representantes y se lo comunicábamos todo por WhatsApp, y a su vez a mí como promotora me tocó ser como que la propaganda, en este caso en las redes sociales de la institución. Hicimos uso de nuestras redes sociales todas las semanas, mandando las guías de trabajo emanadas desde Fe y Alegría, mandando las oraciones desde los ejes de pastoral, las cápsulas y todas aquellas actividades que fueron emanadas de Fe y Alegría, que de verdad felicito por el trabajo elaborado, ya que es un trabajo hacer todas las semanas una guía nueva a nivel nacional, para que los niños les llegara ese tipo de actividades, ya que las maestras todavía no están encaminadas en lo que es el proceso de hacer material o recursos digitales para impartir sus clases. En el caso de la promotora, que era mi persona, yo me encargaba era de facilitarles a ellas los enlaces o material que las pudiese ayudar a acompañar a sus padres y representantes. En parte por Profuturo, le doy las gracias a Profuturo en este aspecto, porque ellos semanalmente nos pasaban enlaces de actividades o de herramientas que los niños podían poner en práctica en casa. Tuvimos que cambiar la modalidad totalmente de las reuniones, hacerlas por foro o siempre buscar una manera de encontrarnos para compartirnos información. Esto nos ha ayudado a valorar lo que tenemos, y creo que nos ha llevado a ir un poquito más allá, a ver que solamente las clases no se pueden impartir en un salón de clase, que nosotros podemos tener muchas herramientas a nuestro alcance que nos permiten generar aprendizaje. Y creo que es hora, se nos está dando una oportunidad, obviamente no una oportunidad porque queramos, sino una oportunidad por la emergencia que estamos viviendo, de cambiar los paradigmas y de ser un poco más eficientes y eficaces. Y creo que este uso de los recursos, a pesar que nuestro país no es el más óptimo en la conectividad, no es el más óptimo en lo que es energía eléctrica, nuestros estudiantes en casa tampoco tienen los recursos necesarios para implementar una educación a distancia eficiente. Creo que ha sido un inicio excelente, que nos ha ido muy bien. Fueron muy pocos los niños que no se involucraron en el proceso, los papás buscaban la manera y la forma, y por eso digo que esto ha sido un punto a favor de que la familia se involucró de manera efectiva en este proceso. Y bueno, lo que queda es seguir adelante, mejorar un poco más, porque aquí no se acaba, todavía seguimos con el proceso de contingencia, con este estado de contingencia. Y creo que para el inicio del año escolar es algo que nos está generando un poco de angustia, pero que sé que, como hicimos ahorita en el final del tercer momento o finalizando el tercer momento, vamos a empezar con un buen pie. Ya tenemos una base, lo que importa es prepararnos y darles a esas maestras herramientas y recursos tecnológicos que puedan implementar, que puedan poner en práctica, para que esos estudiantes cada vez más
se interesen, se apropien y sean autodidactas. Entonces, aprovechar esa ventaja que tenemos para que puedan poner en práctica y puedan autogestionarse una enseñanza proactiva en pro de la calidad educativa. Bueno, espero que les haya gustado mi participación. Nos vemos. Bien, ya hemos visto entonces el testimonio de 4 o 5 instancias distintas e importantes que hacen vida dentro del centro educativo, que son el engranaje que nos ayudan a llevar adelante todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantizar que nuestros estudiantes en nuestros 176 colegios a nivel del país hayan permanecido dentro de estas condiciones que nos ha generado la pandemia, pero hayan avanzado y hayan construido conocimientos. Aquí unas evidencias pues de parte del material que fuimos enviando a lo largo de estos meses a nuestro personal, dirigido al personal docente, directivo, especialista, a padres de familia y a estudiantes, ¿ok? Porque a todos los diferentes actores los fuimos atendiendo y acompañando desde todos los ámbitos que hemos mencionado y que ustedes han escuchado en los testimonios de los videos, que también trabajamos con ellos a la distancia y desde diferentes modalidades. Y para terminar, quisiera entonces así como que mencionar algunos datos importantes, como por ejemplo en cuanto al monitoreo, pudimos lograr que el 45% de las familias que atendemos siguieron o escucharon la programación radial para poder avanzar o realizar las actividades de las guías, de las programaciones que les enviamos. Tenemos un porcentaje, es cierto que hay un porcentaje de alumnos a los cuales no pudimos llegar y sin embargo continuamos contactándolos, los hemos contactado a esos estudiantes por diferentes vías y estamos ahorita desarrollando un proceso de recuperación para poder permitir o generarles a ellos la oportunidad de que puedan recuperar el proceso perdido de alguna manera. Contamos con datos de los dispositivos tecnológicos que tienen nuestras familias, nuestros estudiantes y nuestro personal docente, pues sabemos y ustedes vieron que todos los mencionaron, no solamente el no tener las habilidades, sino que muchos no teníamos los dispositivos para poder hacer de la manera más fluida y más segura este trabajo a distancia cuando se trataba de trabajar en línea con los estudiantes, ese acompañamiento pedagógico con los estudiantes, pero sin embargo, aún así, los que teníamos los recursos personales se pusieron a disposición del trabajo que estábamos haciendo y a disposición de nuestros estudiantes y familiares. Logramos, por ejemplo, un dato importante con los estudiantes de media técnica, su labor social fue realizar actividades de prevención del COVID-19, campañas de elaboración de tapabocas, de antibacterial, etcétera. Todo para incidir en su familia y en las comunidades. Logramos dentro de la plantilla del personal que tenemos en nuestras escuelas, logramos que el 89% se conectara y se mantuviera trabajando durante este tiempo de confinamiento y logramos contactar al 72% de nuestros estudiantes que fueron contactados, atendidos en el proceso y evaluados en el proceso, de una matrícula total de 93.076 alumnos que teníamos para el momento de
del confinamiento, del inicio del confinamiento. Entonces, bueno, con esto yo finalizo. No sé si hay algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Dinora. Les habla Gina Biasini. Buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Gracias por asistir y acompañarnos el día de hoy. Bueno, mis palabras de reconocimiento a Dinora y a Fe y Alegría por el trabajo estupendo que han hecho, que además pues el valor que tiene la documentación de la experiencia, de la práctica docente en esta etapa es un valor inmenso porque recoge como que las adaptaciones que estamos haciendo en este proceso y esas adaptaciones muy probablemente van a ser punta de lanza para definir esa educación del futuro, esa educación del mañana y la educación que todos esperamos, ¿no? Así que como ejercicio documental lo que han hecho es fantástico y además, bueno, felicitarles porque cuando estábamos preparando este encuentro, pues hablábamos de tener esa visión 360 de todos los actores que forman parte del proceso educativo y ustedes con esos testimonios lo han logrado excelentemente bien. Muchos comentarios de los participantes, de felicitaciones, de reconocimiento, de identificación además. Muchos de los asistentes son docentes y comparten que la experiencia ha sido similar en otras instituciones que no forman parte de la red Fe y Alegría. Reconocen además el extraordinario trabajo que se ha hecho en la vinculación con los padres y los representantes, así que te mandan abrazos y muchos aplausos de los participantes y asistentes el día de hoy. Dinora, y te quiero plantear, no sé si quieres que te las plantee todas de una vez o por partes, pero bueno, hay un planteamiento muy interesante que hace Marisol de Macedo de Ashoka de Venezuela, que es una pregunta que tiene como dos aristas, ¿no? La primera tiene que ver en cómo lograron ustedes entonces culminar exitosamente el proceso de evaluación en Fe y Alegría, y si ese cierre de ese proceso de evaluación respondió a una directriz que se construyó desde la sede, por decirlo de alguna manera, desde la casa matriz, desde la sede principal. ¿Hubo algún tipo de planificación, organización para hacer el cierre evaluativo o fue, digamos, diverso dependiendo de las distintas áreas de actuación de la red? Y una segunda parte de la pregunta que tiene que ver con que te pide tu opinión en relación a la resistencia que tienen algunos docentes en cuanto a la aprobación del año escolar, ya que pudieran algunos de ellos evaluar que no se lograron las competencias que estaban previstas para los estudiantes. Entonces te dejo en primera instancia estas dos consultas y luego avanzamos a las que siguen. Bien, gracias, Gina. Sí, el proceso de evaluación también fue un proceso concertado y planificado desde el programa escuela, desde el equipo pedagógico del programa escuela, así como fue priorizado los ejes de trabajo y los temas generadores que daban luces o estructuraban las guías de trabajo de los estudiantes. Desde allí se partió y se planificó también todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente con la particularidad que requiere cada una de las etapas que nosotros atendemos. Entonces, hay un equipo de docentes especialistas para cada una de las etapas que trabajaba en la planificación de las guías de trabajo, de ese proceso evaluativo, de las matrices que íbamos a trabajar y del acompañamiento a el personal docente de cada una de las etapas. Por lo tanto, sí, la planificación no fue así como que pensada desde cada escuela o desde cada
concepción que había, no, hubo un lineamiento general, nacional, que a partir de las matrices, de los ejes priorizados que dan respuesta al modelo educativo que mencioné en un inicio, a esas habilidades que se priorizaron, que queríamos desarrollar, que son competencias para la vida, que intencionadamente las trabajamos a través de las guías. Así también fueron las orientaciones y las estructuras y las mallas curriculares para evaluar los procesos en los estudiantes dependiendo de cada una de las etapas que ellos cursan. Con el tema de la resistencia del personal docente a la aprobación de los estudiantes en la implementación de estas modalidades, también fue un reto, un desafío para nosotros. Ameritó hacer acompañamiento y seguimiento a los docentes para trabajar en ello. Requirió de muchas reuniones por teléfono, por WhatsApp, por cualquiera de estas plataformas en línea, e inclusive en algunas oportunidades, cumpliendo obviamente las normas de bioseguridad, hubo reuniones con pequeños números de docentes, sobre todo más estos que tenían algún tipo de resistencia, para lograr la evaluación, pero lo logramos porque trabajamos el explicar, el comprender, hacer comprender a este personal docente que sí es posible. Obviamente no es un trabajo perfecto, acabado, no, estamos aprendiendo, estamos pues con toda la disposición de seguir perfeccionando en la medida que vamos avanzando, pero sí tuvimos ese caso afortunadamente en bajos números, pero lo trabajamos de esa manera. Gracias, Dinora. La segunda pregunta la formula Aurora y tiene como dos partes también su pregunta, y es si ustedes han tenido la posibilidad de documentar alguna experiencia donde se haya podido sostener el trabajo a distancia de manera cotidiana. Si hay alguna experiencia en la red de escuelas que, digamos, que hayan logrado mantener o emular la vinculación permanente del docente con sus estudiantes de manera cotidiana. Y una segunda parte de su pregunta em, que consulta en relación a si han obtenido feedback por parte de los padres, por parte de las familias, de cómo ellos han sobrellevado este proceso de la educación a distancia. Bien, la primera parte es sí, una de las aristas o de las estrategias de este proceso de monitoreo, de acompañamiento multimodal, ha sido el recoger las buenas prácticas a todo nivel y a todas las instancias. Y dentro de esas buenas prácticas tenemos algunas que sí dan cuenta de cómo ha sido ese proceso de acompañamiento escuela, familia o docente, estudiante, desde esta estrategia inédita, que la llamamos inédita porque realmente es la primera vez que la estamos haciendo, ¿no? Sí, tenemos de alguna manera sistematizados esas buenas prácticas. Y en cuanto a la segunda pregunta, de las manifestaciones de nuestros padres y representantes, ciertamente nosotros dimos así como uno de los objetivos fue aplicar una encuesta a todos los actores. Hicimos una encuesta para equipos directivos, personal docente, estudiantes y familias, donde recogíamos estas opiniones de todo este proceso y preguntábamos o hacíamos preguntas sobre el programa radial, las actividades, los recursos y los modos para comunicarse, para poder estudiar o investigar, el feedback que tuvieron los estudiantes de sus docentes o el acompañamiento que tuvieron los docentes de sus directores y los directores de sus equipos pedagógicos zonales, las familias cómo se sintieron con esas cápsulas o esas orientaciones, esas infografías que enviamos sobre espiritualidad,
el aspecto psicoemocional, etcétera. Sí tenemos recogido también, afortunadamente, las manifestaciones de las familias y de los otros actores, como los mencioné, directivos, docentes y estudiantes. Y Dinora, gracias. Hay muchos comentarios de los participantes en relación a este tema, ¿no? Y que de alguna manera el rol que ha jugado la familia en poder sacar adelante los esfuerzos de mantener el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En especial porque es muy desafiante el tutelaje académico, pues, en el cual los docentes son especialistas, pero muchos de los que son padres, pues, no tienen el entrenamiento ni tienen el conocimiento para hacerlo. Estas son las preguntas que han sido formuladas. Ya estamos, Dinora, sobre el tiempo previsto. Nuevamente te comparto el reconocimiento de todos los participantes, los saludos, las felicitaciones y la importancia de este trabajo de investigación-acción que siempre hace Fe y Alegría con todo su proceso educativo. Entonces, muchísimas gracias a ti por compartirnos, por ser vocera y compartirnos esta fantástica experiencia. Y para el cierre de la actividad los dejo entonces con Karina Salas. Un abrazo para todos. Mil gracias, Gina. Bueno, ha sido todo un placer oír a Dinora hablando de la experiencia de Fe y Alegría. Mil gracias, Dinora. Desde Fundación Telefónica, como siempre, agradecidos por tu colaboración y en este caso por tu disposición a compartir con todos la experiencia propia y del grupo de trabajo de Fe y Alegría. A todos los participantes, mil gracias por compartir con nosotros en este espacio de reflexiones y los esperamos en la próxima, que será dentro de poco nuevamente con algún otro tema que estaremos impulsando, que hable de la realidad actual. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Dinora, mil gracias. Gracias a ustedes, gracias a Fundación Telefónica y Salas Movistar. De verdad, gracias a todos los participantes por darnos esta oportunidad, Fe y Alegría, de contar nuestras experiencias. Gracias. Feliz tarde.